Muy bien. Entonces parece ser que estamos funcionando. Denme un segundito, quiero chequear que esté todo funcionando bien. Awesome, it's working. Estupendo, está funcionando. Now I just gotta get the confirmation Ahora that it's recorded. quiero tener la confirmación de que estamos grabando todo. Muy bien, estamos. Entonces, podemos comenzar ahora. Yo voy a presentar a nuestra facilitadora oradora, se llama Octaviana Trujillo. Ella es yaqui y tiene un doctorado. Es la profesora artista del Departamento de Estudios Indígenas en la Universidad del Norte de Arizona, Northern Arizona University. Ella enseña cursos sobre la construcción de naciones tribales. Los estudios de la profesora han sido en una ampliado trabajo de una época Fulbright en la India, en el Instituto Cultural de Guanajuato en México, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Austria, y también en el Centro del Medio Ambiente y Sociedad, en la Universidad Ludwig Maximilian en Alemania, en Múnich. Ha tenido honores por la American Education Research Association en Indigenous Peoples SIG, con el galardonado del 2021 Charles Research Indigenous Awards. Es increíble. Se lo quiero pasar a Octaviana. Señora Octaviana, si puede ser, por favor, salir de silencio. Quiero asegurarme que puede salir de silencio, Octaviana. Bien, voy a hacer que puedas empezar tu video y voy a salir de silencio en estos momentos. Lourdes, tengo el micrófono encendido, pero no puedo encender mi cámara. Bien, no estoy segura cómo podemos hacer para encender la cámara ahora. Buenas noches a todos. Estoy dando las gracias a la Alianza Indígena Sin Fronteras por su contribución increíble de hoy para los eventos de hoy en línea. Todos los eventos fueron virtuales. Y por favor, aprendan más acerca de Alianza Indígena Sin Fronteras. Hay muchísima información que Lourdes y su equipo ha llevado a cabo. Entonces, por favor, únanse en esta celebración aprendiendo más acerca de lo que hace esta organización sin fines de lucro. Aquí, en Tucson, con el trabajo de pueblos indígenas aquí en la frontera, tengo el gran placer de presentar a la cineasta para El Canto de las Mariposas. Ahora, ella va a contarnos un poquito más acerca del trabajo, lo que lo motivó a ella en producir y ser parte del desarrollo de esta película tan bonita. Y luego vamos a abrir el espacio para comentarios, preguntas que pueden llegar a tener para la cineasta o preguntas que quieren hacer en general. Nuria Frigola Torrent es una directora catalana-peruana, productora y actriz que reside en Lima, en Perú. Su trabajo como una cineasta está concentrado en la identidad cultural y la memoria. Trabajó durante varios años en Amnistía Internacional, hasta que alrededor del 2012 descubrió que el cine era su pasión. Ella produjo el largometraje documental Hija del Lago. En este documental en particular aborda un conflicto socioambiental en los Andes y tuvo una gran repercusión política en Perú. Es licenciada en comunicación audiovisual y tiene un máster en desarrollo humano. El Canto de las Mariposas es su primer largometraje como directora. Entonces, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida
a Nuria Frigola Torrent. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a Lourdes y a todo el equipo de la Alianza Indígena y a Octaviana por esta presentación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Sería muy hermoso la presencialidad que nos daba la vieja normalidad, pero esto realmente es un evento sin fronteras porque yo estoy en Lima, Perú, y podemos estar aquí todas las personas juntas. Quiero también disculpar a Rember, que es el protagonista de la película, y que es una persona por momentos huidiza. Justo hoy hemos hablado, yo lo he dicho, hemos estado un mes tratando de ubicarlo para que estuviera aquí presente, pero está por estrenar el viernes una exposición en Lima y ha estado totalmente inmerso en eso. Entonces, justo hoy le dije, voy a hablar, qué pena que no pudiste responderme antes, pero así es Rember como lo han conocido en la película. Quisiera empezar con una introducción muy breve antes de, como comentaban Octaviana y Lourdes, abrir el debate de de qué les ha llevado, qué les ha dicho la película, pero para mí lo más importante es que para mí lo que yo deseo como cineasta, como comunicadora y también yo misma como migrante, es que la película sea una invitación para las personas que la ven, como ustedes esta noche, a hacer un viaje junto con los protagonistas, junto con Rember al origen, pero que también sea una invitación a cada uno pensar en su propio origen y su propia identidad. Porque sin duda nos cuenta esa historia particular de Rember, de la familia Yaguarcani, incluso de la diversidad cultural del Perú e incluso del pueblo indígena Huitoto. Y son historias que realmente son muy parecidas en todo el continente americano, desde Alaska hasta la Patagonia, por todo lo bueno y maravilloso de esa diversidad y también por lo doloroso de los abusos y la vulneración de derechos que ha existido en 500 años, ¿no? Pero también devela que cada persona tiene un pasado, una familia, y que conocer eso nos ubica realmente en el mundo, y para mí esto es lo más poderoso. Cuando estaba haciendo la película yo decía que si solamente cuando la viera alguien, algún niño o niña de la Amazonía, en particular pensando en personas de comunidades cercanas a la de Rember, a la de Pebas, y corría a su casa y le preguntaba a su abuelito o a su abuelita de dónde venimos, quiénes somos nosotros, eso para mí era suficiente por todo el esfuerzo del trabajo de contar la película. Así que sin nada más me gustaría escucharlos y poder debatir sobre cómo se han sentido o qué creen que les ha despertado a ustedes la historia de Rember. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, yo quiero asegurarme que uno de ustedes o varios de ustedes monitoreen el chat, porque no puedo ver el chat yo. Tal vez no veo todas las preguntas. Todavía no puedo encender mi cámara, pero no pasa nada. No tienen que verme. Pueden escucharme siempre y cuando que puedan verla a Nuria en esta presentación de panelistas. Estaba reflexionando en la película Yo soy Yaqui, yo soy UM. Este mes de octubre es muy importante para nosotros porque el 1 de octubre empezamos rezamos a nuestros ancestros, antepasados y a todas las personas que eran parte de nuestro mundo. Y ahora han fallecido. Ahora están en el mundo de flores. Entonces, cuando Rember habla acerca de su abuela, Marta, y cuando él nos lleva contando toda la historia, hablan acerca de estos espíritus y sus ancestros, sus antepasados, y todos estos individuos que son
parte de los pueblos huitotos indígenas. Y eso la verdad que me tocó mucho a mí, porque estaba reflexionando en mi propio camino personal, mi propio camino de vida. Y también el tabaco ha sido muy importante en nuestra cultura, todavía lo utilizamos en nuestras ceremonias, y eso trae a esos espíritus que les trae energía hacia donde estamos, en donde estamos, especialmente durante esta ceremonia de, de los bailarines Pascola y los bailarines con los animales. Pero sí, los espíritus de estas almas que se han ido, los ánimas, están muy cercanos a nosotros en octubre. Empezamos el 1 de octubre tenemos un altar afuera de nuestros hogares, en nuestro jardín, al frente de nuestras casas. Tenemos ventanas, tenemos velas, perdón, y tenemos muchas distintas cosas de comida que los niños y las niñas, especialmente los niños y las niñas que no están aquí, pero lo disfrutan. Entonces, las oraciones son para todas y todos, pero le prestamos particular atención a los niños, las niñas que se han ido al mundo de las flores. El 1 de noviembre, una vez más, vamos a tener la mesita, ustedes saben, el altar, la mesa, y va a tener la comida que es muy importante para nosotros y nosotras, nuestros ancestros y los ánimas, todas sus comidas preferidas. Puede ser wakabaki, puede ser pozole, puede ser tamales, todos esos platos deliciosos. Eso es la noche anterior, las familias lo preparan, así pueden ponerlo al primer día, o sea, a primera hora del día, el 1 de noviembre. Y de vuelta tenemos las oraciones, las catoras, y todos leemos el libro de los muertos de esa familia, y después todo de la mesa, del altar, esta mesa que es un altar, toda la mesa, toda la comida se lleva, y los cantores distribuyen la comida. Le distribuyen la comida a todas las personas que están ahí en las oraciones. En vez de que los niños se lleven golosinas, se están llevando tamales, están llevándose un bowl de albóndigas, están llevando toda esa comida deliciosa, fruta, lo que fuese que han compartido por esa familia. Entonces yo realmente conecté mucho con muchos de estos mensajes que habían sido compartidos por Rembert y por su familia. Y cómo fue muy importante para él volver a la chorrera, a sus tierras ancestrales, su tierra, sus territorios, para que él pueda aprender más acerca de sus raíces ancestrales, sus antepasados, todas las cosas que él ha aprendido, de los aprendizajes de su abuela, su papá, porque era muy importante para él como un artista, como un individuo. Realmente aprender todas estas bendiciones y hacerlas, canalizarlas a su arte, continuar como un artista joven en una ciudad muy moderna como la de Lima, Perú. Disculpa, no sé si me he perdido. ¿Había una pregunta específica o era un comentario? No sé si me he perdido en la traducción. Nuria, estaba básicamente reflexionando acerca de mi propia experiencia, mi propio camino, mi cultura, porque vi muchos paralelos en Sí, su sí, sí, sí. historia, Rembert. Entonces quería compartir eso con el público y con vos. Si vos tenés alguna cosa que quieres agregar acerca del trabajo que has hecho con las familias en Perú.
y en el desarrollo de la película. Octaviana, disculpa, no solamente que como hubo un silencio, por un momento tuve miedo de que me hubiera perdido en alguna pregunta, fue solo ansiedad, estuvo muy interesante el comentario, sí lo estuve siguiendo. Pero no sé, ahí hay ahora... no conozco yo el tema de la industria de Geniquín, pero es atroz como las industrias extractivas como repiten el modus operandi en todo el continente, ¿no? Y en verdad en todo el planeta, ¿no? De extracción. Algo que dice Remberg es, primero fue el caucho, pero después fue la madera, después fue las pieles de animales, y él dice, porque él odia a los antropólogos, dice, y también después fueron nuestras historias, porque después también venían a sacarnos las historias para contarlas afuera. Por esto una condición, y que yo estaba totalmente de acuerdo cuando empezamos a construir esta película, es que la construíamos juntos y que yo no iba a ser mediadora de su historia, sino que iba a poner en mi equipo, yo misma, nuestro oficio al servicio, y ellos son grandes narradores de historias, son artistas, además son realmente grandes narradores orales de historias como se ve en la película, ¿no? Entonces que solo íbamos a poner el oficio, pero que la historia iba a ser la que ellos contaban, su propia historia oficial. Gracias, Nuria. Hay una pregunta, Patricia González hizo una pregunta y quería que comentara acerca de las similitudes de los yaqui y los yoeme, como fueron tratados en México, porque tenemos yaqui en Sonora y también en los Estados Unidos, pero más que nada ubicados aquí, en Arizona. Yo estuve en la Ciudad de México la semana pasada, fue un honor para mí poder ser parte, ser testigo de un evento histórico con el presidente mexicano, Alcomanados, ustedes saben, el liderazgo yaqui, el río Yaqui, porque se llama el plan de justicia, porque lo que había pasado con los yaquis y ellos habían perdido su territorio, habían quitado el agua, habían perdido aguas y había habido un periodo muy difícil en la historia mexicana, en el cual, de hecho, en el estado de Sonora había políticas, como tenemos aquí en los Estados Unidos, un yaqui, una de las familias yaqui fueron enviadas a trabajar en las plantaciones de Heniquín en Yucatán, en Oaxaca. Hay un libro muy conocido por John Turner que escribió acerca de México, un periodo muy trágico durante la historia yaqui. Y cuando le prestamos atención a la historia que es contada acerca del caucho y cómo se tienen a la comunidad indígena, las familias estaban siendo torturadas, asesinadas, y hablan acerca de cuando encienden en llamas los hogares, y su abuela había perdido a algunos de sus hermanos en este incendio horrible, un incendio horrible hubo. Había un sentido de resistencia entre los huitotos debido a lo que estaba pasando en la Amazonia, las Amazonas, y la área tan bonita y que le estaban obteniendo el caucho de esos árboles. De hecho, estaba reflexionando acerca de eso también, que había habido muchísimas tragedias con pueblos indígenas en todo el mundo. Y de hecho, aquí en este hemisferio. Ahora, creo que hay una persona, estoy leyendo el chat, que dice que alzó la mano
Entonces, tal vez la gente tecnológica puede permitirle que haga su pregunta. Sí, parece que Bacanam, alzó su mano, alzado su mano. Bacanam, vamos a permitirte que hables, así puedes hacer tu pregunta en voz alta o tu comentario. Tenés que salir de silencio. Ahí vamos, perfecto. Eso fue raro, porque no había alzado mi mano, dice Bacanan. Solo estaba escuchando la entrevista, pero no había alzado mi mano. Oh, bueno, tal vez mi gato. Creo que lo que pasó es que mi gato saltó al escritorio. Perdón, no tengo ninguna pregunta. Gracias. Ok. Lourdes dice, estupendo. Gracias. Tenemos otra pregunta. Veamos. Patricia González hace una pregunta. Ella quiere saber cómo el arte de Rembrandt ha sido impactado por este camino. O cambie los colores, sino que es algo mucho más sutil y su arte en realidad ha ido evolucionando a lo largo de los años, a la vez como en su propio viaje de vida, ¿no? Desde que él empezó trabajando con tintes naturales, como su papá, los que usa su papá, o en llanchama. El papá cuando pinta muchas veces sobre una corteza de árbol estirada y tratada, y Rembrandt sus primeros cuadros de los años 2007, 2008, cuando recién empezaba, también eran sobre llanchama, y después él usa acrílicos y trabaja con lienzos de tela, ¿no? Entonces ha ido evolucionando progresivamente y su pintura sigue evolucionando, pero no es que sea algo como radical, como de la noche a la mañana. Entonces, en un principio yo decía, "Ay, yo quisiera que se vea para mostrarlo en la película", y después acepté cómo eran los hechos y pensé que, en primer lugar, que no mostrarlo en la película también era el mejor regalo para que cada espectadora y espectador pueda imaginar cómo es ese cambio, y después también porque no era real pensar que se iba a notar de una forma tan radical, sino lo que sí vi después de que llegáramos del viaje es que él pintó unos personajes, esto es mi interpretación, que se parecían a las personas que lo recibieron en la Maloca, cuando le hacen justo el canto y lo reciben y lo rebautizan, cuando le dicen llegó el hijo del tabaco. Me pareció identificar esos personajes radical. Probablemente en unos años podremos ver cómo va mutando. Alguien dice que no se me escucha, espero no haber estado hablando totalmente para nadie. Fantástico. Thank you. Thank you. Everyone's been able to, most Muchísimas people, gracias, Nuria. Creo que la mayor parte de la gente puede escucharte, Nuria. Parece ser que están diciendo que te pueden escuchar. Bien, no veo ninguna otra pregunta de la audiencia, del público, a menos que Lourdes o alguna persona más puede ver algo que yo no estoy viendo en el chat. Entonces, tenemos a James Jordan. James Jordan quiere hablar. Voy a permitirle a James Jordan que presente su comentario o pregunta. Entonces, James Jordan, estás en silencio ahora, pero... Hola, ¿me oyen? Soy Raquel Mogollón, no soy James Jordan. Hola, hola. Muchísimas gracias por
esta película que está mostrando aquí, por el panel, el chat. Muchísimas gracias por establecer esto, por hacer esto. Mi pregunta es la siguiente. Tiene que ver más con lo que siente la directora acerca de cómo apoyar contar historias, ¿no? Esta autodeterminación, esta manera autodeterminante de contar las historias de la gente, del pueblo, con respecto acerca de apoyo internacional, entendiendo, apoyando que estas historias sean contadas por la gente, por los pueblos, con ayuda de otras personas, pero también con apoyo, en donde es necesario, con respecto a la capacidad para que ellos puedan contar sus propias historias, para desarrollar sus propias capacidades con la tecnología o como ellos quieran contar sus propias historias. Entonces me pregunto si estás al tanto acerca de conexiones, digamos, a nivel internacional que están articulando esto, que están apoyando este tipo de trabajo y educando a los cuenteros, los que cuentan historias, acerca del respeto que tenemos que tener para los pueblos indígenas. Muchas gracias. Desconozco si existe una organización indígena en Perú que apoye justamente el hecho de contar historias. Los pueblos originarios en Perú están organizados en varias asociaciones y la más grande de todas se llama AIDESEP, que es una organización interétnica. Sin embargo, a pesar de que cada vez en los últimos 25 o 30 años ha tenido cada vez más capacidad de incidencia, no tienen realmente una representación, por ejemplo, política. En el Congreso peruano no hay ningún legislador indígena amazónico, a pesar de que en Perú hay 52 pueblos indígenas diferentes, la mayoría de los cuales son de la Amazonía. Sí hay representación quechua y aymara, pero en ninguna amazónica. Entonces, lo que sí pienso que de forma informal, una forma de cuando nos encontramos poniendo nuestro oficio, primero que, por ejemplo, en particular los yaguarcani son grandes contadores de historias, entonces que tienen sus propios mecanismos que son la pintura y la literatura para contar sus historias, ¿no? Cuando ponemos al servicio este oficio para contar, algo que para mí fue importante fue realmente escuchar. Porque desde mi punto de vista tenía muchas ganas de poner lo que está como un telón de fondo, que es los abusos durante la época del caucho. Mi tentación era ponerlo más adelante, porque desde mi historia activista lo veía como cómo es posible que no ha habido ningún reconocimiento público de esa matanza, murieron entre 50 y 80.000 personas, es un auténtico genocidio. Sin embargo, primero Rembert, como lo ven, él no lo cuenta en su pintura, como dice al inicio de la película, no le sale de su pincel, en cambio a su papá sí, entonces hay una libertad individual de cada uno como vive esa historia, pero después en particular en La Chorrera, en Colombia, Manuel Safiama, que es como el líder huitoto, el cacique huitoto, dijo algo que cuando estaba pidiendo permiso a la comunidad para poder grabar, me dijo algo muy claro y que traté de respetar, fue que quede claro que nosotros ya hemos enterrado el canasto de la tristeza y ahora lo que queremos es llenar el canasto de la abundancia. Entonces, básicamente de una forma muy poética me estaba diciendo, no quiero que hablemos de las miserias, solo de las miserias del pasado, cuando pedía también para grabar en la Casa Arana, sino casi dejamos de ser, pero seguimos siendo. Y eso me pareció que era algo muy importante de respetar cuando actuamos como mediadores o esto, como ponemos el oficio. Voy a averiguar si hay como organizaciones en particular de contadores de historia, como les decía, Rembert es muy crítico con todo el tema de los antropólogos o las personas que publican libros, por ejemplo, basados en que no son indígenas y que publican libros con, por ejemplo, leyendas o mitología indígena. Siente que es una especie de seguir como robando, ¿no? a las comunidades, y es algo que tiene totalmente sentido. Es más, en un punto de la película casi nos embarcamos juntos en algo más así académico para hacer aportes en relación a la investigación antropológica y cómo era una práctica colonial en la antropología.
misma. Al final no salió porque intentamos hacerlo a través de una universidad. Pero creo que no ha respondido tan específicamente tu pregunta de qué organizaciones de narradores, pero esto es lo que te podría aportar. Gracias, Nuria. Hay un par de preguntas. Y probablemente puedes leerlas, Nuria. Una pregunta es de Roberto Pérez Díaz. Él está haciendo un comentario acerca de los mayas y también los criollos. Y después hay otro comentario por Manuel Mejía. Sí, solo añadir lo que dice Roberto Pérez Díaz, que comentó también el tema de la novela de Vargas Llosa. Efectivamente es muy interesante. Yo la descubrí mientras ya estaba en la investigación de la película y fue de estas cosas mágicas cuando una persona entra en una obsesión, una investigación, como te empiezan a aparecer, porque llegué a la novela no buscándola, sino que me lo regaló una amiga que no sabía lo que estaba investigando y me resultó muy chocante descubrir a través de la narración de Vargas Llosa. Tiene como varios capítulos, ¿no? En diferentes tiempos, pero uno es cuando Roger Casement, que es el protagonista, como la voz que cuenta la historia, viaja al Perú después de haber estado al Congo como un diplomático de Gran Bretaña, él era irlandés, y como hace una expedición para ver qué tanto, no existía el concepto de derechos humanos en ese momento, pero es como si fuera un comisionado de derechos humanos investigando lo que estaba pasando con la empresa extractora, que era una empresa, la Casa Arana, una empresa peruana con capitales británicos. La película, Roger Casement, que además acabó muy mal por otro tema, se lo acusó de traición a la patria en Gran Bretaña y se le sentenció a muerte, una historia bastante trágica de injusticia, pero en la película pude incluir, que me la cedió la biblioteca, el archivo de Irlanda, una foto tomada por Roger Casement. Y esto era algo, yo sabía que los espectadores no lo iban a identificar, pero no sé si recuerdan el momento en que los niños corren después de que la mamá hace las máscaras y termina con una fotografía antigua de unas personas con unas máscaras. Esa foto fue tomada por Roger Casement y la cedió la biblioteca de Irlanda. Me gustaba como colocar una foto en uno de los momentos bellos, no de los momentos de dureza y de como más, como las otras fotos, ¿no? Que son como representaciones muy claras de lo colonial, ¿no? Que se ven hombres de blanco con sombreros y los indígenas, o sea, como que son muy chocantes, sino una foto bella en que se ven unas danzas tomada por el mismo Roger Casement. Y después hay la otra que pone aquí... Mira, me pregunta Manuel cómo llegué a Renberg. Llegué a Renberg porque, bueno, yo sabía que quería, yo llegué en Perú en el año 2005 y como soy catalana, desde el principio me chocó un montón, en un sentido positivo pero también negativo, la diversidad cultural que había en el Perú. Descubrí que no solo existían los quechuas, es más, enseguida me interesé para aprender quechua y resulta que no había escuelas oficiales de quechua. Era más fácil aprender alemán, italiano que quechua. Eso fue algo que me resultó bastante chocante en relación al tema lingüístico. Pero recuerdo incluso un momento, y nunca he encontrado ese recorte, porque leí a los pocos meses de llegar una entrevista a una señora que era la última hablante de una nación. Entonces, como la sensación de que cuando esa señora muriera, moría con ella toda una lengua y toda una cosmovisión. Me quedó ese tema de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística rondando, pero en ese momento yo ni siquiera hacía cine. Entonces, cuando empecé a buscar personajes, empecé realmente buscando en Lima, quería trabajar con el tema de personas amazónicas, pero trabajando en Lima por una razón totalmente pragmática, porque ir a la selva es muy caro. Entonces dije, si trabajo con migrantes, va a ser mucho más fácil algo que lo pueda hacer con menos recursos, porque no tengo la posibilidad de irme por la selva a buscar personajes interesantes. Entonces, en la investigación documental, que es una investigación mucho más libre que una investigación académica, te refieren personas
y las iba, o sea, personas preguntaban, ¿conocen indígenas, migrantes en Lima que creen que puedan? Me refirieron a varias personas y con muchas quedamos. Algunas no les interesaba contar su historia, otras no tenían, pero con Rember nos tomamos un café en el centro de Lima, muy cerca de donde tiene el estudio, y ya en esa primera conversación yo solo le preguntaba, a todas las personas les preguntaba, ¿qué implica ser un buen indígena de su pueblo? En ese caso le pregunto, ¿qué es ser un buen huitoto? Y él me respondió ya refiriéndose a su abuela. Yo no le había mencionado a la abuela. Él me dijo, un buen huitoto, según lo que me decía mi abuela Marta, es aquel que conoce su historia y sabe transmitirla. Y esa frase me quedó como, me resonó un montón porque tenía que ver ser un buen huitoto, tenía que ver con conocer la historia, él mencionó a su abuela y creo que eso años después, porque esto sucedió en 2014, la película terminó en 2020, está en la esencia de la película, es decir, está lo de conocer tu historia y poder transmitirla y está lo ancestral expresado en los abuelos, esa transmisión cultural. Espero que esté y que sea algo muy respetuoso a ese primer encuentro que tuvimos. Entonces, así nos conocimos. Al principio empezamos a trabajar con otras personas, pero se fueron como cayendo las historias y la de Rember se hacía cada vez más interesante, porque cuando descubrí que el papá y la mamá también eran artistas, cuando descubrí que de la abuela había material de archivo en Huitoto, cuando descubrí que la abuela misma había sido como salida del territorio ancestral, que había tenido que huir cuando ella era una niña, que fue desplazada forzosamente por el tema del caucho, cada vez era como, esta es la historia que debe ser contada. Estupendo, estupendo, estupendo. Hay un comentario por José. Él nos dice que una organización que apoya las voces indígenas, especialmente los jóvenes, es Sapichay. Está basado en Huancayo, en Perú. No estoy seguro, Nuria, si conoces esta organización. No, no Sapichay. conozco Sapichay. Sapichay suena que es una palabra quechua y voy a investigar más, no los conozco. Como les decía, conozco AIDESEP, que es la organización indígena más grande, y después hay organizaciones de apoyo que han ayudado a la película, incluso con algo de financiamiento, como el CAAP, que es el Centro de Antropología Amazónica de Aplicación Práctica, que ellos dieron como bastante información e incluso participaron como en material de archivo. Muchas de las fotos ellos las custodian porque las habían restaurado, las dieron ellos, pero en particular Sapichay no voy a averiguar. Gracias, José. Bueno, tengo otra pregunta para ti, Nuria. La pregunta es, ¿cómo otras comunidades indígenas se relacionan con este documental? Miren, me encantaría poder decirte cómo ha sido pasar la película en todas las comunidades y cómo han reaccionado, pero la verdad es que esta película fue terminada en marzo del 2020. Hicimos un pase con Rember el día, si no recuerdo mal, el 11 de marzo, en que probamos la película. Él había visto ya un corte antes, pero la vimos en pantalla grande y 2 días después nos encerraron por la pandemia. Entonces, todos los planes que teníamos de difusión de base, incluso en realidad yo nunca he estado en un pase con el público en la sala y Rember tampoco, pero teníamos planes porque se iba a estrenar en México, íbamos a viajar con Rember, a Canadá también, y ahí son 2 países donde hay mucha diversidad cultural. Bueno, Octaviana misma es un ejemplo de cómo íbamos a reaccionar con esa historia, pero no hemos tenido esa oportunidad. Y hasta hace poco, hasta principios de este año, yo todavía tenía la ilusión de que podríamos hacer difusión de base, es decir, ir con una pantalla inflable a las zonas donde, del río Ampillacu, que es donde está Pebas, incluso en La Chorrera. Pero para que se imaginen, el COVID ha sido atroz tanto en Pebas como en La Chorrera. Hay personas que salen en la película, incluyendo
un primo de Rembert con el que visita la Casa Arana, y también el señor, ¿se acuerdan del señor que bautiza a Rembert, que dice, a partir de ahora te llamas Ribetai? Ese señor también ha muerto por el COVID. Entonces era una irresponsabilidad, y a pesar de que ahora sigue siendo una irresponsabilidad porque no sabemos qué tan vacunadas están las comunidades tan alejadas, ir y presentar la película. Entonces lo que hemos hecho, yo estaba desesperada porque va en contra de mis principios éticos como cineasta y como de no poder devolverla. La familia de Rembert sí vio un corte casi final antes de la pandemia, pero no he podido como devolverla como me hubiera gustado a las personas que les pertenece la historia. Lo que hicimos fue un grupo de WhatsApp con personas en La Chorrera, en que les pasamos como videos cortos, fragmentos, con el compromiso de que en algún momento iremos, pero ya cada vez tengo menos esperanza de que va a pasar pronto. Y en el caso particular de Perú, lo que vamos a hacer es liberarla en la televisión pública, para que la pueda ver la mayor cantidad de gente. En esta exposición que inaugura el viernes Rembert, pero esto no deja de ser algo muy nicho, que no es algo masivo realmente, vamos a poner la película también. Pero no hemos tenido la oportunidad de ver cómo reaccionan las personas. Entonces, lamentablemente, no puedo responder. Bueno, esperemos que tú vas a poder hacer esto pronto, ¿no? Poder compartir esta película tan bonita con más comunidades, para poder recibir ese tipo de retroalimentación, sus comentarios acerca de cómo esta película los toca a ellos. ¿Hay algún otro comentario del público o de cualquier otra persona que son parte del panel? Y cualquier persona de Alianza Indígenas Sin Fronteras, ¿cualquier otro comentario? Veamos. Tenemos un comentario de Isabel. Sí. Hola, Isabel. Qué bueno lo que comenta Isabel. Quiero saber, tengo una pregunta rápida para Nuria. ¿Cuál fue tu parte preferida cuando estabas filmando la película? ¿Cuál fue tu parte más preferida, favorita? Voy a mencionar dos escenas, una que grabé en el primer rodaje de todos en el año 2016, que fue para mí una pista muy importante porque en el documental vas descubriendo, ¿no? Como que la realidad te va dando pistas y vas viendo. En el primer viaje yo ya había trabajado meses con Rembert, viéndolo pintar y todo, que hicimos a su casa de Pebas. En un momento, la escena en que el papá le dice a los dos, son sus nietos en verdad, son los sobrinos de Rembert, hay gente que piensa que son los hijos porque los llama hijos, viven con él, pero con los dos niñitos, y les hace esa especie de clase de pintura en que cuenta una historia, además elige justo ese fragmento en que después de una rebelión que fue de Llaroca Mena y de Sogaima, de dos huitotos que se rebelaron, los queman, ¿no? Y que cuenta que salen todas las mariposas. Esa escena fue un regalo, eso sucedió, dijeron vamos a pintar y estábamos ahí, dijimos vamos a grabarlo, tal cual sucedía. Y ahí siento que estaban muchas pistas porque estaba la transmisión de generación en generación de la historia, con lo dura y cruel que es. Estaba también la transmisión del arte de contar historias a través de la pintura. Y además esa escena, cuando viajamos a La Chorrera, y hay el viejito que cuenta la historia de cuando los quemaron, cuenta exactamente la misma escena histórica, el mismo momento. Que esto es algo también que como confirma la importancia de estas narraciones que se pasan de persona en persona, de generación en generación, como una forma de transmitir esa historia para saber quiénes somos, de dónde venimos, porque digamos esa historia les llega a los nietos a través de Santiago, que le llegó a través de su madre, y en cambio un señor en La Chorrera que le llegó también a través de sus propios ancestros y acaba de
acaban contando la misma historia. Entonces, esa me encantó. Y la otra, que cuando la grabamos, otra escena que fue para mí muy gratificante fue la escena cuando en la chorrera reciben a Rembert con la danza y con el bautizo. Yo, por supuesto, en ese momento no tenía idea de lo que estaban diciendo ni lo que decía la canción. Después, cuando lo pasamos por la intérprete, era mucho más bello de lo que podíamos imaginar. Pero ahí grabamos un equipo mínimo, un sonidista, Juanma, un camarógrafo, Nico, y yo misma. Y cuando la grabábamos era tan fuerte la sensación que ni bien terminamos de grabar, con Nicolás, el camarógrafo, nos sentamos mientras seguían y estaban ya hablando con Rembert, ya con la cámara apagada, con una sensación de frustración, como que no habíamos podido grabar lo potente que era el momento, porque como que todo empezó a pasar y teníamos solo una cámara, ya no se podía repetir, no se podía decir vuelvan a repetir ni nada de esto. Pues recuerdo que cuando llegamos a Perú de nuevo con las imágenes, les contábamos al equipo, a la editora, al productor, les decíamos, ¿saben qué? Ha pasado algo muy fuerte, muy potente, lo han recibido como a un hijo, y además le han preguntado su historia, quién eres, por qué dices que eres de nuestro pueblo, ¿no? Porque claro, para ellos no es obvio que es... pero no lo hemos grabado bien. Y cuando les mostramos las imágenes nos decían, ¿por qué tienen esa idea de que no lo hemos grabado bien? Es muy poderosa la escena. Y después volví a aprender a amarla porque la sensación es que lo que habíamos grabado no hacía justicia a lo que habíamos vivido. Entonces, esas son dos escenas que han sido de mucho impacto personal y que siento que han dado mucho para la construcción de la historia, de la película. Gracias, Nuria. Gracias, Nuria, por ayudarnos a entender cómo tú has podido poner la historia, los personajes, el camino, Rembert, su familia, y traerlo a todos nosotros en esta película tan bonita, El canto de las mariposas. Entonces nos sentimos muy agradecidos, muy agradecidas de que has podido estar aquí con nosotros hoy en la celebración del Día de los Pueblos Indígenas. Quiero darle las gracias a Alianza Indígena Sin Fronteras por organizar el evento de hoy. Quiero también decir gracias, Isabel García, por dejarnos saber que el Colegio de Derecho en Tucson está celebrando 20 años de su programa, ayudando a gente joven que sean parte del Indigenous Peoples Legal Program para prepararse para ser parte de la defensa de nuestras comunidades y ser defensores para nuestras comunidades aquí, en Tucson y en todas partes también, porque necesitamos prestarle atención a la gente joven para que realmente nos ayude a ir hacia adelante con todas estas cosas. Todas estas cosas son muy importantes para las comunidades indígenas, para todas las comunidades marginadas en este hemisferio. Y para más historias también, como la historia que Nuria nos ha traído. Entonces, gracias a todas, a todos. Y voy a pasárselo de vuelta a Lourdes y darle las gracias a Lourdes y al personal que ha estado trabajando con Lourdes, nuestros colegas, amigas, amigos, para que esto pueda ser posible. Lourdes, lo paso a vos. Estupendo. Gracias. Muchísimas gracias, Nuria, por estar aquí hoy día. Estamos así, concluyendo nuestro panel. Voy a pedido del equipo de Alianza, voy a compartir la pantalla, nuestra bendición de cierre. Es una oración de cierre que va a ser conducido por Thomas Oritas, ella es Anna Norton, y voy a cerrar con eso. Y Nuria o Flavia, si quieren quedarse para verlo, están bienvenidas. Y lo mismo para el resto de las panelistas, pero voy a compartir la pantalla. Así podemos ver toda la bendición.
Good evening, everybody. Buenas My noches. name is Tomasa Rivas. I'm Donata, and I just want to thank the invitation to, and I'm honored to do the Estar closing aquí prayer. es un honor hacer la oración de cierre para el evento de Días Indígenas. Inyo awajud idam humach kamate huma paik Indigenous Peoples Day mata bajok non quite be a jug kumach kam tawajud achimach in highjuk autumn jim kahia kim jim wosich achimach highjuk ka rochema boy joke boy ma go ka boy a max go ka mama papi ho kamar ka mama boy a ma ka go ka boy a woso ka boy a hora ka boy a tata ka an ka ita nata ka boy job mama ka boy a ma go ka mat papi ho kam hai cho gidam ga ki ga Chichkan, Mom, Ginacha, a mama, Chua, Saitum, Papio, Kamadaka, Mama, boy, a mago, the gita is not the Gamba, J. Homo, was Tajun. Thank you, and you all have a good night. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.